Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo 17, versículo 22, y vamos a tratar esa parte hasta el versículo, no sé, en realidad hasta el 36. Vamos a ver cuánto viajamos hoy. Eh, para hablar sobre profecías y lo que está sucediendo hoy en día. Es bonito poder identificar lo que está sucediendo alrededor nuestro y en el mundo a través de las noticias, la televisión, etcétera, y ponerlo a la luz de las escrituras. Y eso nos pone en un punto muy interesante, porque aquellos que desean saber cómo el plan de Dios se va desenvolviendo a través de los tiempos, van a encontrar cosas muy interesantes en la escritura que se aplican a nuestros días. Entonces vamos a hacer eso ahora. Para estudiar la profecía queremos dar unas bases primero, y lo que quiero hacer, me va a tener que ayudar, quiero compartir la pantalla. Vamos a ver si lo hago, no que me quedo con el cuadrito chico como el otro día. ¿Y qué hice, Dios mío? Compartir la pantalla. ¿Qué pasó? Seleccionar, bueno, aquí vamos a echar para atrás. Vamos a echar, compartir la pantalla. Pastor Quique, antes de Sí, compartir la pantalla, debes seleccionar eso. ajá, Le ayuda al pastor Quique para compartir ok. la pantalla. Ahí. Esta es ven esas notas, no os dejéis engañar. Tema central, ven la página esa. Sí, Sí. pastor. Sí, aquí estamos viendo bien. Ok. ¿Qué fue? Ahora sí, usted está silenciado. Bueno, ya no. Usted ya no está silenciado. Ok, qué bueno. Bueno, el tema central aquí en esta lectura es no os dejéis engañar. Y eso es lo que sucede cuando en el versículo 22, estamos en Lucas 17, versículo 22, y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Como en los días de Noé, así también será los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y vamos a parar allí. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Dios, por la oportunidad que nos das nuevamente de estudiar y escudriñar tu palabra. Te pido, Dios, que el Espíritu Santo tome control, que abra nuestros ojos y abra nuestro entendimiento, Dios, para ver y para entender tu palabra. Gracias, Dios, te dedicamos este tiempo. Te damos una vez más las gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos 1 hora. 1 hora, sí, ¿ah? Ok. Entonces, el tema central aquí de esta lectura es que no os dejéis engañar. En Lucas 17, pues, versículo 22, dice: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y dirán: helo aquí y helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Yo creo que esta parte de la escritura es algo que ya hemos vivido en nuestros días con estos
como fue el caso de Guyana, que se suicidaron un montón allá siguiendo a Jim Jones, después el de Waco, Texas, y después el de San Diego, que estaban esperando un platillo volador, una cuestión para irse allá, y la única forma que iban a subir era pasando de cuerpo físico a espíritu, así que se tenían que morir y se suicidaron. En Waco, Texas fue una tragedia, porque David Koresh supuestamente dijo que él era Jesús, y entonces la gente lo siguió. Y parece, además de eso, hay otro acá en Florida que dice que es Jesús, y el tipo se murió, y yo no sé, Mesías no se va a morir, pues, pero este se murió y todavía hay quienes siguen ahí. Parece mentira que en esta edad de modernismo, de universidades, de escuelas, de tecnología avanzada, todas estas cosas, haya gente que haga caso a estos llamados mesías. Está un tal Moon allá en los Estados Unidos también que se hace llamar el Mesías, y tiene una iglesia inmensa, y la gente lo sigue. Y hay otro que tiene un apartamento allá en Londres que dice que es Jesús también. Y bueno, es algo que no deja de preocuparnos, y hasta parece que fuese algo de risa, que vaya gente a estar hablando de que son Jesús. Pero lo peor de todo es que hay gente que se deja engañar. Entonces, esto dice el Señor, que como resplandece el relámpago, que al fulgurar resplandece desde un extremo al otro. Y en Mateo 24 nos habla también del mismo relámpago. Y vamos un momentito ahí a Mateo 24. Habla de que el relámpago va a ser de este a oeste. Y eso es tremendo, porque si el relámpago sale por el este y se esconde en el oeste y sigue alrededor, si sale hacia el este, siempre va a ir al este, vas a ir al este, y de pronto va a aparecer por el oeste, como el sol. Y entonces todo el mundo va a ver esa señal, que en Mateo 24, 27 dice relámpago de oriente a occidente. Entonces, la venida del Señor va a ser para que todo ojo lo vea y se entere que su venida está llevándose a cabo. Nadie se la va a perder. Así que aquellos que dicen que Jesús está aquí y está por allá, no le hagan caso. En el versículo 25 habla de pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Jesús le está hablando al pueblo judío. Y en el pueblo judío, pues en ese momento, la crucifixión todavía no había sucedido. Así que él le está diciendo a sus seguidores ahí que antes de que se manifieste el día del Señor, o se manifieste el día del Hijo del Hombre, ese mismo Hijo del Hombre va a tener es necesario que padezca mucho y que sea desechado por la generación donde él está en esos momentos. Ahora, lo que tenía que suceder para que esto sucediera, es decir, para que la gente entendiese, para que tú y yo entendiésemos la palabra de Jesús, es necesario tener ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, aunque estaba en la persona de Jesús, no funcionaba en el resto de la gente, porque para ver a Jesús, para entender a Jesús, tienes que tener la presencia del Espíritu Santo. Es un poco difícil explicar esto, pero le voy a leer en Marcos 4, no lo tengo ahí en la pantalla, pero en Marcos 4 está la parábola del sembrador, o la parábola de las distintas tierras.
que el sembrador es el que predica la palabra. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y esta palabra cae en 4 terrenos. En 3 de esos terrenos la palabra no sirve, no produce frutos. Es en el 4º terreno cuando la palabra produce frutos. Y está en Marcos 4 y el versículo 11, versículo 10. Cuando estuvo solo, dice, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Ahora, aquí hay gente que no son los 12 apóstoles nada más, sino que había más gente allí. Pero ellos regresan a Jesús y le preguntan qué es lo que está pasando aquí con estos 4 terrenos, cuál es el misterio que hay ahí. Y en versículo 11, Jesús dice algo que es para que nosotros despertemos, para que despierten todos, pero especialmente nosotros. Mira lo que dice. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los otros que están afuera por parábolas, todas las cosas. Entonces, Jesús habla por parábolas a todos, pero a ti y a mí, a los que regresan a Él, dice que os es dado saber el misterio. O sea, un misterio es algo que no ha sido revelado, es una verdad que está escondida. Pero mira lo que sigue aquí, dice, por los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan, les sean perdonados los pecados. Esta es una palabra muy fuerte porque la parábola la suelta Jesús en cierta forma para que los que están oyendo no entiendan. Eso es lo que dice aquí, dice, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan. Y eso le pasa a mucha gente, que escuchan la palabra, escuchan la predicación, pero les pasa por allá arriba, por las nubes, que no la pueden agarrar. Entonces, el hecho es que esta gente, estos discípulos en ese momento, regresaron a Jesús para que Él les explicara. Y eso precisamente es lo que tenemos que hacer nosotros. No tenemos que regresar a Jesús, tenemos que regresar lo que Él nos ha dado ahora, que es el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos abra la mente para entender y los ojos para ver dónde está la verdad. Nosotros necesitamos que lo sobrenatural de Dios esté con nosotros siempre. Nosotros no podemos ir tradicionalmente por un camino porque así lo hicieron fulano, fulano y mengano, porque la tradición invalida la palabra de Dios. Entonces lo que sí necesitamos es una revelación de Dios, del Espíritu Santo para mi vida, para tu vida, sobre lo que estamos tratando. En este caso estamos tratando este texto en Lucas 17. ¿Ok? Ahora, en Lucas 17, continuando, primero dice en el versículo 25 de Jesús, primero es necesario, vamos a ver, 25. Bueno, me quedé en Marcos. Lucas 17, versículo 25. Disculpa. Dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Él habló eso a sus discípulos y obviamente a ellos, pero si nosotros estamos esperando Mesías aquí para que nos libre de la bota romana, para que nos haga un pueblo libre, que nos haga un pueblo vencedor. Mucha gente no entendió, es más, todo el pueblo no entendió qué era lo que estaba pasando aquí. Entonces, aunque esa cuestión, como vamos a ver más tarde, estaba profetizado por varios de los profetas de qué iba a suceder con Mesías. Entonces, mira lo que dice aquí. Tiene que padecer mucho, versículo 25, y ser desechado por esta generación. Desechado es tirado afuera. No quiero nada contigo. Entonces, yo quiero ir un momento a Mateo 15, 24. Mateo 15.
Mateo 15, 24, donde hay una mujer que está, por decirlo así, molestando al Señor porque necesita un milagro. Yo necesito un milagro, Señor. Y entonces pero versículo 23 dice en el Mateo 15, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Viene esta mujer aquí detrás de nosotros, Señor, no la escucha, ¿no? ¿Qué te pasa? Entonces Jesús les da una respuesta diciendo, esta mujer es una mujer de Cananea, ¿ok? Y de la tierra de Canaán, ¿ok? Y entonces Jesús le responde a esa cananea, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces la tradición nos dice que las ovejas, que él vino a salvar las ovejas perdidas de la casa de Israel, y todos pensamos que él está en ese ministerio en ese momento tratando de salvar o de comunicar la vida eterna a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero él está viviendo en Judea, él está hablándole a los judíos. Y por eso Juan dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero es que él vino a los judíos. Y él dice aquí en Mateo 15, 24 que él ha sido enviada a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces tú me vas a decir, pero la casa de Israel, eso no son los judíos, pues. No, la casa de Israel no es los judíos. Los judíos son parte de la casa de Israel. Pero como vamos a ver, y voy a tratar de que el Señor nos abra los ojos aquí, para ver que hay una diferencia entre la casa de Judá y la casa de Israel. Hay una gran diferencia y la vamos a ver, y está en las escrituras. Él fue enviado, dice, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando nosotros vemos la historia, desde el año 0 hasta el 2020, la historia nos prueba que sí es verdad. Él ha ido a la casa de Israel, mas la casa de Judá no lo recibió. Es más, hay millones de judíos que no, el pueblo judío per se no aceptó las enseñanzas de Jesús, sino que hay otro grupo, hay otra gente que no son judíos que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, que aceptaron al Señor como el Mesías de Israel. Y ese grupo es, porque cuando la palabra sale de mi boca no va a regresar a mí vacía, dice la palabra de Dios. Quiere decir que si él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces cuando Juan dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, esos suyos que no lo recibieron es el pueblo de Judá que no lo recibió, pero la palabra de Dios dice que las ovejas de la casa perdida, las ovejas perdidas de la casa de Israel sí lo van a recibir, porque la palabra de Dios dice que cuando Él envía su palabra y la palabra se hizo carne y la palabra de Jesús no va a regresar, Jesús no va a regresar vacío al cielo. Entonces usted dirá, pero hermano, algunos judíos sí se convirtieron, sí, pero no la nación entera de Judá. Entonces, pero aquí yo quiero que el Espíritu Santo nos ayude y amplíe nuestra mente, amplíe nuestra forma de pensar y vamos a ver en realidad qué es lo que está debajo de ese texto. ¿Ok? Entonces, quiero hacer un paréntesis. Antes de seguir, quiero hacer un paréntesis. ¿Cómo interpretar las escrituras? Cómo el Señor Jesús interpreta las escrituras y cómo los apóstoles interpretan las escrituras. Y van a ver algo interesante. Espero que esto sea interesante para ustedes. En Lucas 4, mismo evangelio de Lucas, pero el capítulo 4, en Lucas 4, Jesús se levanta, llega a su ciudad. En el versículo 16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Jesús se va a una profecía que está en Isaías. Y dice, la profecía dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, está hablando de él, y lo que está diciéndole a la gente es que ese que está hablando es precisamente el que está aquí en la Escritura. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y él al final dice, enrollando el libro, se sentó y los ojos de todos están en la sinagoga sobre él y estaban fijos en él, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, Jesús le está diciendo que esa escritura de Isaías está hablando precisamente de él. Entonces, tiene la gente que poner los ojos: oh my God, oh Señor mío, este es el Mesías. Entonces, pero lo interesante aquí es que si vamos a la escritura en Isaías, y vamos a Isaías un momento, van a ver algo interesante aquí. En Isaías, a ver, Isaías 6:1 es la escritura que Jesús utilizó ahí en Nazaret, en la sinagoga. 66, 61. En Isaías 61, versículo 1, la escritura dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Pero mira, Jesús no leyó todo el versículo 2. Jesús llegó hasta a donde dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí llegó Jesús, porque hasta ahí iba a llegar su ministerio de predicar. Este es un ministerio aquí que es doble en realidad, tiene dos partes o dos tomos. Uno es el año agradable y el otro el día de la venganza. Dos cosas: el año agradable, que es el año en que vivimos, porque ahora es donde Él viene a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Nosotros vivimos en el año de la buena voluntad de Dios. Gloria a Dios. Somos bendecidos porque vivimos en el año agradable del Señor. Porque después del año agradable del Señor viene el día de la venganza. Uno es un periodo largo de tiempo, un año, y el otro es un periodo de tiempo mucho más corto, el día de la venganza. Entonces, aquí lo interesante es que Jesús sabe interpretar la escritura de Isaías y sabe cuándo parar, cuándo va a pasar ese evento del año agradable, que es Él de pie frente a la gente en la sinagoga en Nazaret. Ese es el año agradable. Y entonces le dice: esta profecía se cumple hoy delante de vuestros ojos. Lo que había que hacer no era rasgarse las vestiduras e investigar al tipo para ver de dónde viene y quién es y estas cosas, sino aprovecharse del conocimiento de Jesús, de la facilidad que nos está dando Jesús para participar con Él en este año agradable del Señor. Entonces, es necesario que al leer las Escrituras nosotros podamos hacer lo mismo. Seleccionar la Escritura, si hay que dividirla, si hay que juntarla, si hay que esperar que etcétera. Pero lo que quiero que vean es que necesitamos una revelación de Dios sobre las Escrituras que están aquí, las Escrituras que estamos hablando, especialmente la profecía. Hablando de profecía, necesitamos que el Espíritu Santo nos dé revelación sobre ese hecho. Ahora, un ejemplo de cómo el Señor interpretaba las Escrituras, las profecías. También hay otra en Hechos capítulo 2 de cómo los apóstoles, los seguidores de Cristo,
interpretan las profecías. En el libro de los Hechos, vamos allá un momentito, y aquí la cosa se complica un poquito porque Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos, Hechos 2, versículo 15, está en el día de Pentecostés, hay un viento recio. En realidad es como un tornado lo que pasa en esa casa, como un huracán en esa casa. Viento recio es un viento fuerte. Y todo el mundo asustado y con un poco de lenguas arriba de la cabeza, lenguas de fuego y la gente hablando en cosas, lenguas extrañas. Y ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces, Pedro, versículo 14 de Hechos 2, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén. Esto, o sea, acuérdate que esto es en el aposento alto. Hay 120 ahí, no solamente, no es que hay mucha gente, pero esto dice: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto o sea, notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahora Pedro va a agarrar una escritura que está en el Antiguo Testamento, en los escritos del profeta Joel, y dice así: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, etcétera, etcétera, etcétera. Interesante aquí. Primero Pedro escoge esa escritura en Joel, y ahorita vamos a ir a Joel para ver la escritura, qué es lo que está pasando allí. Pero él dice: y en los postreros días. O sea que los postreros días, porque ahí en ese momento fue el derramamiento del Espíritu de Dios sobre los que habían creído en Jesús, o el momento en que sale esta nueva organización o este nuevo grupo que se llaman cristianos, o el momento donde Jesús, vamos a decir, funda el misterio o despeja el misterio que había sido oculto, había estado oculto desde antes de la fundación del mundo, algo que se llama la iglesia y que más tarde se conoce también, se revela que es el cuerpo de Cristo. Y si es el cuerpo de Cristo, quiere decir que Jesús, aunque esté allá, Cristo esté sentado a la diestra del Padre, Él también está aquí en la tierra porque tú y yo somos su cuerpo. Entonces, cuando tú hablas, habla Cristo. Y cuando yo hablo, habla Cristo. Por razón del Espíritu Santo, lo que hablamos, mejor que sea palabra de Dios, para que tenga el provecho que es lo que Dios quiere que se lleve a cabo en esta generación. Bueno, vamos a Joel, el profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. En Joel 2, versículo 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora, Joel está hablando para el futuro. El futuro es el momento de Pedro, ahí en Jerusalén. Pero Pedro dice que Joel dice en los postreros días. O sea, están los postreros días y están los días finales. Así como el Señor dice del año agradable, un periodo de tiempo, y el día de la venganza, otro periodo de tiempo. Acá en Hechos nos hablan de los días postreros, y los días postreros, si comenzaron ahí en Jerusalén, ese Pentecostés, entonces ya llevan 2000 años. Los días postreros parece que es un periodo de tiempo largo. O sea, el año agradable de Dios es otro nombre que se conoce como los días postreros. Entonces, pero en esta profecía de Joel, en el versículo 28 comienza: y después de esto, ¿después de qué? Bueno, después de que está en los párrafos anteriores, desde el versículo
Vamos a leer versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la lluvia, la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Bueno, mira lo que dice aquí. Dice que nunca más será mi pueblo avergonzado. Wow. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pareciera que Pedro agarró una profecía como que no correspondía, porque en su tiempo había una cantidad de problemas en Israel, en la tierra, en Judá. Entonces, wow, ¿qué está pasando aquí? Lo cierto es que esa profecía, de la forma que la agarra Pedro, donde viene el derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne, es también, y eso es precisamente lo que sucede ahí en Pentecostés, en la fiesta de la cosecha. Esto es precisamente antes de esa cosecha que va a venir una abundancia. Versículo 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Eso no pasó hace 2000 años, pero es posible aquí que definitivamente la profecía de derramar el Espíritu sobre toda carne era para la ciudad de Jerusalén, para el pueblo judío, en el tiempo en que Pedro experimentó el llenado o el bautismo del Espíritu Santo ahí en el aposento alto el día de Pentecostés. Entonces, otra vez, el año agradable del Señor. Yo voy a meterme en el año agradable del Señor, y yo voy a aceptar que el derramamiento del Espíritu Santo sucedió allá en Jerusalén. Pero es posible que para el pueblo de Judá venga a haber un nuevo derramamiento del Espíritu de Jehová sobre toda carne en Jerusalén, en Judá, el día, como dice Pablo, y todo Israel será salvo. Es decir, va a venir un momento en que todo judío va a ser salvo, ¿ok? Que puede ser el día de Yom Kippur, el día de la expiación. Entonces, esto es una profecía que se aplicó hace 2000 años, pero que está vigente para un futuro también. Lo bueno aquí es que antes de que eso suceda en el futuro, después de Jerusalén, después de Pentecostés en Jerusalén, tiene que venir una gran prosperidad a la tierra de Judá. Y después de 2000 años, desde que Jesús habló, que estuvo aquí en la tierra, después de 2000 años, nosotros estamos viviendo una gran prosperidad en la tierra de Israel. El desierto ha florecido. Israel como nación, y otra vez, Israel de hoy no es todo el Israel de Jacob. Jacob le cambiaron el nombre a Israel. Israel es el pueblo judío, el pueblo son las 10 tribus adicionales que andan por ahí que no sabemos dónde están, o creemos que no sabemos dónde están. Pero cuando se habla hoy en día de la tierra de Israel, tiene que considerar que la tierra de Israel es la tierra de Jacob. Y Jacob tenía 12 hijos. Y el único que tú estás viendo hoy en día en la tierra de Jacob es a los hijos de Judá. Quiero que te des cuenta de eso, porque hacen falta otros hijos que no han llegado a la tierra. ¿Ok?
Entonces, hablar de los judíos como que son la totalidad de Israel está erróneo. Hablar de Israel, tienes que considerar a Jacob y sus 12 hijos, porque es a Jacob que le cambian el nombre a Israel. Y los hijos, Jacob le da una serie de profecías a sus hijos que están por cumplirse. Algunas ya se cumplieron, otras están por cumplirse. Entonces, y en esa precisamente, Joel, también en el versículo 32 dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte, esta parte de esta profecía la usó Pablo en Romanos 10, 9, 11, 12, todo el que confiese con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo resucitó de los muertos será salvo. Y un poquito más abajo dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea que esta profecía de Joel se está llevando a cabo en Romanos capítulo 10, en el tiempo de Pablo. Entonces, pero aquí lo interesante también es que después de esto, después de una abundancia, de una prosperidad en la nación de Israel, va a venir esta profecía nuevamente a llevarse a cabo. Algo va a pasar aquí. Entonces nosotros estamos viendo que después de 2000 años hay una prosperidad en Israel que se ha convertido en un centro de tecnología. Tienen estos satélites, tienen un ejército poderoso, tienen una serie de adelantos, la medicina, la agricultura, las comunicaciones. Entonces, ese derramamiento para la tierra del Espíritu, para la tierra de Judá, es algo que está en el futuro y que si ya se llevó a cabo una vez, se va a volver a llevar a cabo. Mira, en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. O sea, ¿qué pasó ahí en ese derramamiento en Jerusalén? Bueno, va a ser igual, va a ser otra vez en el futuro. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Sí, no hay nada nuevo bajo el sol. Aquí hay una repetición de eventos que si queremos saber lo que viene en el futuro, la palabra de Dios nos dice que veamos hacia atrás. Bueno, vamos a seguir. Porque hay algo también sobre las sendas antiguas. Y por eso le pregunté ayer al pastor que me ayudara con eso. Ahora se me perdió el pasaje, no lo cargo aquí. Pero precisamente regresar a las sendas antiguas es ver qué fue lo que pasó en el tiempo pasado. Porque eso que pasó en el tiempo pasado, si tú tienes una incógnita de lo que va a pasar en el futuro, viendo lo que pasó en el pasado, vas a saber lo que viene en el futuro. Ahora, y precisamente es lo que viene cuando regresamos a Lucas, y vamos a regresar a Lucas 17, Lucas 17. Lucas 17, versículo... Lucas 17. ¿Qué pasó aquí? Sí es que estoy en el 18, por eso que no. Ok. Lucas 17, versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Esto es dicho por Jesús. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces nosotros leemos esta parte y nos dice que comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. O sea, todo el mundo andaba feliz en la vida haciendo esto y haciendo lo otro y ignorando, no haciendo caso, haciendo cada uno lo suyo y hasta que vino el diluvio.
si nosotros vamos a los días de Noé, nos vamos a dar cuenta que había eso y otra actividad mucho más peligrosa, y fue algo que Dios quiso detener, así por eso envió el diluvio. Los hijos vamos a ir a Génesis 6. Tengo que apurarme porque yo creo que esto nos va a agarrar más de 3 días. Gloria a Dios, aleluya. Génesis 6. Génesis 6. Génesis 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra, la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosos, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra, versículo 4, en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que de todo designio de los pensamientos del hombre, el corazón de ellos estaba lleno, era de continuo, solamente de hacer continuamente el mal. Entonces vamos a leer eso otra vez, porque aquí hay mucha tela que tejer, como dicen por ahí. Cuando los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, como que les gustaron las muchachas y decidieron aparearse con ellas. Ahora, esta expresión, los hijos de Dios, en el libro de Job 1:6, un día vinieron los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás también. O sea que los hijos de Dios en el libro de Job son considerados no carne y hueso, sino en una esfera angelical. Los hijos de Dios se refiere a los ángeles. Y esa misma expresión se usa acá en Génesis, donde los hijos de Dios vieron, se fijaron. En inglés, hay un término para ellos que se llama watchers, o los que están vigilando. Nosotros no vemos eso en el libro en el español de la Reina Valera, pero hay un libro que es el libro de Enoch, a los cuales íbamos a ver un poquito más adelante, que en el Nuevo Testamento se hace referencia al libro de Enoch. Pero el libro de Enoch, que fue algo que aunque le hacen referencia en el Nuevo Testamento, en el libro de Judas, porque en el libro de Judas 14 dice, de estos también profetizó Enoch, y está hablando de ángeles que no guardaron su dignidad. En Judas 6 también hablan de la misma cosa. Mi Biblia es una Biblia Scofield. Es una Biblia que a mí me gusta, pues es una Biblia de estudio, pero a mucha gente, porque además de ser complicada, habla de unas dispensaciones, y hay quienes no creen en las dispensaciones. Bueno, gloria a Dios, somos libres de entender, y el Espíritu Santo nos habla en diferentes formas sobre el mismo tema, no que sea algo contrario, pero a uno le dice yes y a otro le dice sí. Pero este señor Scofield, que vivió en los años 1843, nació y murió en el 1921, en sus comentarios, o sea, esta Biblia Reina Valera, él la editó, por decir, hizo sus comentarios en los años 1900 por allá atrás, y en los comentarios él habla sobre este pasaje y dice, algunos sostienen que los hijos de Dios fueron ángeles que no guardaron su dignidad. O sea, hubo un grupo de ángeles que decidieron,
estaban como vigilantes, y eso es lo que en inglés le dicen los watchers o los vigilantes, y ellos bajaron a la tierra y no guardaron su primer estado, como dice allá en el libro de Judas, sino que vinieron a la tierra y se enamoraron de las mujeres. Entonces, y les procrearon hijos. Y eso es lo que dice aquí, los hijos de Dios tomaron para sí mujeres, en capítulo 6, versículo 2, para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Eso es lo que en el versículo 3 dice, y Jehová se puso bravo. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días. Y voy a reducir, porque todo el mundo aquí vivía 700 años, 900 años, 930 años, Matusalén, Eno vivió 900 y pico de años también. Pero es lo que tira, Dios dice, tira una profecía y dice, voy a reducir la cantidad de años que esta gente vive, porque aquí se está formando un enredo muy grande. Entonces, mira, versículo 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. La palabra gigante, también en español, en realidad no nos explica muy bien qué es lo que está pasando, quiénes son estos seres. En el original son los Nephilim. Los Nephilim, la Biblia, en el lenguaje original, los Nephilim quieren decir los caídos. Entonces, lo que pasa es que de la relación de los ángeles con las mujeres salen unos Nephilim. Parieron unos gigantes. Es decir, no, parieron niños que fueron una aberración genética y se desarrollaron de tal manera que vinieron a ser gigantes. Bueno, estas cosas no nos enseñan en la escuela dominical tradicional, porque son difíciles no solamente de probar, pero de creer que esto esté pasando. Y aquí es lo que indigna al Señor, de que hay estos Nephilim o estos gigantes en aquellos días que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Tuvieron sexo con las mujeres y le hicieron un poco chiquillos, y estos chiquillos fueron una aberración, unos engendros que se convirtieron en unos gigantes. En el libro de Enoc habla de estos gigantes y habla de lo que está pasando aquí. Y ellos, gigantes, comen mucho. Después que no tenían que comer, comenzaron a canibalizar, comenzaron a comerse a los humanos. Entonces aquí había un enredo muy grande. Y dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bueno, la ciencia hoy en día, y si te metes al internet a investigar sobre los gigantes, porque el libro de Enoc es un libro que estuvo desde los, Judas hace referencia a Enoc, o sea que era un libro conocido en el tiempo de los días del Señor. Pero a nosotros, el libro como que desapareció, y en 1947, con el descubrimiento de los rollos en el Mar Muerto, porque un chiquillo caminando por ahí por el Mar Muerto se tropezó con una vasija y dentro, esto es algo que sucede una en 1.000.000 de veces, pero este chiquillo se tropezó con una vasija en una de las cuevas ahí del Mar Muerto y vio que habían unos rollos ahí. Y no solamente había una vasija, habían muchas vasijas con muchos rollos. Y de ahí se las llevaron pues a 1947. Ya va a estar una nación, porque en 1947, 48, la nación de Israel resucita. Y de ahí en adelante, estos rollos del Mar Muerto son estudiados, y dentro de esos rollos está el libro de Enoc y el libro de los gigantes y ciertos otros libros allí que a mí nunca me lo enseñaron ni sabía de ellos en la escuela dominical, y mucha gente no sabe de estas cosas. Pero estos gigantes, si te metes al internet y pones palabras gigantes, te vas a encontrar que han descubierto una cantidad de esqueletos gigantes en
en Italia, en la isla Cerminia, creo que se llama, hay gigantes, hay tumbas de gigantes en el continente americano, en el continente suramericano, en América del Norte, en California. Lo que pasa es que cuando se descubren estas cosas, el Smithsonian, el Museo Smithsonian, el Instituto Smithsonian, los agarran y los desaparecen, los guardan. Entonces, parecía una teoría de esas raras, ¿no? Pero lo cierto es que si te metes al internet e investigas estas cosas, te vas a encontrar que sí hay gigantes. Y hay gigantes de 40 y 50 pies, esqueletos de ese tamaño. Entonces, además, porque dice que había gigantes aún después, había gigantes en la tierra en aquellos días y después, aún, y por esta razón fue que el Señor mandó esta lluvia, este diluvio, donde murió toda carne, es decir, animales, hombres, animales y humanos, todos murieron. ¿Por qué? Porque había una degeneración del DNA, de la cadena del DNA humana. En el versículo 9 hay algo de Génesis 6, versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. No era perfecto en sus generaciones. Lo que nos está diciendo es que su generación no estaba contaminada con el DNA de estos ángeles que contaminaron el DNA humano. Y por eso es que en los evangelios hay tanto interés, por ejemplo en Mateo 1 habla de la genealogía de José. Y fulano, hijo fulano, hijo fulano, hijo fulano, hijo fulano, hijo fulano, hasta que llega a Abraham, para que haya evidencia que la genealogía del Mesías, de Jesús, era una genealogía perfecta en sus generaciones, igual que la de Noé. Pero también en Lucas 3 hay otra genealogía. Es la genealogía que llega no solamente hasta Abraham, sino que llega hasta Adán. O sea, Adán tuvo un hijo, que 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 tuvo un hijo, y que el hijo llega hasta los días de José, padre supuestamente de Jesús. O sea, la generación o el linaje de sangre que llega hasta la familia de Mesías es un linaje que vino del linaje de Adán, creado por Dios. Adán es hijo de Dios, dice la Escritura. Estos gigantes, y vamos a ver un momentito en Génesis 15, 20. Génesis 15, versículo 20. 15, versículo 20. Dice, desde el versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneseos, de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, versículo 20, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos, todos los feos. Pero aquí hay 12, perdón. 12, vamos a ver, tierra de los ceneos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 familias, así como Jacob tiene 12 hijos y crean 12 familias, cuando Abraham llega a la tierra hay 12 familias también. Por ejemplo, mira de dónde vienen. El versículo 20, los heteos. Heteo viene de et, que quiere decir terror. Estos vivían al sur de lo que hoy es Turquía y lo que es el Líbano y esa es la casa de Arafat, el terrorista,
el padre del terrorismo moderno. Es que él es un eteo. Y su misión desde aquellos tiempos en Génesis es aterrorizar. Ellos son terror, ellos son demonios. ¿Ok? Y entonces los refaítas eran una raza de gigantes. ¿Ok? O sea, por eso es que cuando José llega a la tierra o cuando Abraham llega a la tierra, Dios le dice, no quiero que te mezcles con nadie ahí. ¿Por qué? Porque era una raza de un DNA imperfecta, ¿ok? Me estoy adelantando un poquito, vamos a esperar. Le dice Dios a Abraham, no te mezcles con esa gente. Entonces, en Génesis 6, Noé era perfecto en todas sus generaciones. Ahora, en Génesis, la razón por la cual vino el diluvio no es simplemente porque había una desenfreno sexual entre la gente, se mataba, había asesinatos y estas cosas. Eso sí estaba sucediendo. Pero es que aquí, debajo del papel, debajo de las letras que estamos leyendo, cuando investigamos bien a fondo esta cosa, aquí había una degeneración del DNA humano. Y Dios decidió ponerle fin a eso. Cuando Eva salió en cinta, tuvo dos hijos, tuvo a Caín y tuvo a Abel. Abel se identificó con el maligno y, Caín se identificó con el maligno y Abel se identificó con Dios. Porque Abel ofrecía un sacrificio, algo que en su mente, aquí es donde vienen las revelaciones. No es que Caín, bueno, él era agricultor y él traía de sus cosas, lo mejor de su fruto y tal, se la ofrecía al Señor en sacrificio, pero la Biblia dice que Abel de sus carneros, él ofrecía lo mejor a Dios en sacrificio y Dios vio con agrado a Abel, mas no a Caín. ¿Por qué? Pobre Caín, ¿cuál era lo malo? Si él era agricultor y él traía de su cosecha. Pero es que la idea del sacrificio, más tarde nos vamos a dar cuenta nosotros, pero ellos ya se habían dado cuenta que para que viniese el perdón de Dios tenía un animal que morir. Porque para que a Adán lo vistieran con pieles, no con hojas, sino con pieles, Dios sacrificó un animal, porque las pieles vienen de los animales. Así que para que Adán viviese, la paga del pecado es muerte. Es decir, el pecado hizo que muriera alguien. Y en ese caso, un animal para usar piel y para cubrir a Adán. Y así, pues, por esa razón, entonces, esa idea, esa revelación de para agradar a Dios hay que venir con un sacrificio de sangre, pues le llegó a Abel, pero no a Caín. Caín, agricultor, y él de lo que tenía ofrecía a Dios, pero eso no era lo que Dios quería. Entonces, ¿Caín tenía una revelación de cómo agradar a Dios? No, el que tenía la revelación era Abel. Entonces, y a través de los tiempos, ¿qué pasa? Que Caín mata a Abel. Porque Dios le había profetizado a Eva que de su simiente vendría alguien que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente que los había engañado y que los había hecho responsable por la salida de ellos del paraíso. Pero Dios los tuvo que sacar del paraíso porque habían pecado y el paraíso era un lugar donde iban a vivir para siempre porque ahí estaba el árbol de la vida y cuando tú agarrabas del fruto del árbol de la vida, tú ibas a vivir para siempre. Y por eso el Señor dice, los voy a sacar del paraíso para que no alarguen su mano y coman del árbol de la vida y vivan para siempre en pecado, en desobediencia. Entonces, Dios tenía que meter este pecado en lo que nosotros llamamos tiempo. Y con el tiempo, Dios logra su plan que estaba hecho ya desde antes de la fundación del mundo, que era que Mesías iba a traer el perdón a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero eso, Caín mata a Abel. Más tarde, en el tiempo,
surge uno que se llama Moisés, y Moisés, la mamá lo pone en una canasta para que se vaya en ese momento, porque el faraón había decidido matar a todos los niños, porque los judíos estos, los hebreos estos, no judíos, los hebreos estos se proliferaban, parecían unos conejos dando chiquillos, cada habían más y más y más, y entonces este faraón dice, no, estos tipos nos van a sacar de la tierra, así que hay que matar, vamos a matar los niños para que detener esa proliferación de hebreos en nuestro territorio. Pero en realidad era el enemigo tratando de matar la simiente, porque de la simiente de Eva venía uno que le iba a aplastar la cabeza. Y por supuesto, utilizó a Caín para matar a Abel, que venía de la simiente de Eva, no vaya a ser que de él naciese aquel que le iba a aplastar la cabeza al enemigo. Con Faraón, el diablo hace lo mismo, comienza a matar a los niños. Y finalmente, cuando llegamos a los días de Jesús, la misma cosa pasa. Hay un movimiento en el cosmos, hay unas estrellas, hay un alineamiento de estrellas. Los magos estos allá en el oriente vieron que en las constelaciones había algo que anunciaba que venía el rey de los judíos, y ellos echaron un viaje desde allá, desde Ur, de esos lados por allá, caminando, quién sabe cuántos días fue esa caminata para llegar a Belén. Bueno, llegan a Jerusalén, le preguntan a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? Y Herodes dice, ¿qué? ¿Rey de los qué? Yo soy el rey. ¿Qué le pasa, brother? Dice, no, es que vimos su señal en el cielo. ¡Wow! Su señal en el cielo. Y entonces Herodes le dice, no sé, mandó a llamar a los sabios. ¿Y quién es este rey de los judíos? Entonces ellos le dicen, bueno, sí, viene un rey, un Mesías que viene, que no sé qué cosa. Entonces Herodes manda a los reyes, a los magos y les dice, bueno, vayan, busquen al niño y me avisan porque quiero ir a adorarle. Ir a adorarle es nada. Él quería acabar al niño porque era alguien que lo iba a destronar a él, pero no era él, era el espíritu del enemigo que estaba en él tratando de matar la simiente que Jesús. Entonces, tenemos que ver en la escritura lo que dice el texto, pero tenemos que tener la revelación de Dios para ver qué es lo que está pasando ahí en ese momento a un nivel espiritual, a un nivel más adentro, más profundo que la escritura que está sobre la página. Entonces, Génesis 6, versículo 11. Mira tú. Génesis 6. Wow, ya se me fue la hora. Y no hemos llegado ni a la mitad. Génesis 6, versículo 11. Vamos rapidito. Dice, Génesis 6, versículo 11. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante y estaba llena de violencia. Ok. Versículo 11 del capítulo 7, perdón, no del 6, del 7. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet y la familia de Noé entran al arca. Pero mira, en el año 600 de la vida de Noé, o sea, Noé tenía ya 600 años, en el mes segundo, o sea, el mes segundo sería el mes de Iyar, I-Y-A-R, como la tenemos ahí, que el mes segundo en el calendario hebreo no es febrero de nuestro tiempo, es en el calendario hebreo. Cuando la escritura habla de meses, hay que referirse al calendario hebreo. Y el mes segundo es el mes de Iyar, que sucede en nuestro calendario abril a mayo, 15 de abril al 15 de mayo más o menos. O sea, que a los 17 días de ese mes, o sea, a mitad entre abril y mayo, o sea, los primeros días de mayo, día 17 de ese mes, y nosotros estamos en esos primeros días de mayo, el diluvio comenzó en uno de los días en que estamos viviendo hoy en día, en esta época del año.
Entonces, qué raro que es en esta época del año que nos ha venido una peste a nivel universal. Fueron rotas todas las fuentes del abismo. Este es el tiempo, dice la escritura, que si quieres saber lo que viene en el futuro, mira lo que pasó en el pasado. ¿Qué es lo que va a ser hecho en el futuro? Bueno, ya fue hecho en el pasado, eso es lo que dice ahí en Eclesiastés. Lo interesante de esto es que hoy en día estamos viviendo una peste, una plaga, un juicio en este universo, en este mundo, no universo, pero en este mundo, que es muy parecido a lo que está pasando, porque es para todo el mundo el juicio. No es con agua, pero es con el coronavirus esto. Ahora, el día 17 dice, fueron rotas todas las fuentes del abismo, o sea, las aguas subterráneas, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Esto es interesante y les voy a explicar un momentito aquí qué es lo que está pasando, porque es bien interesante estas cosas. Mira, el Señor dice, como fue en los días de Noé, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Así va a ser la manifestación. Mira lo que está pasando aquí. Primero, una degeneración de la raza humana. Segundo, una degeneración del DNA, donde animales y humanos los están mezclando. Y por eso que tú ves en la, ¿cómo se llama? En las historias griegas estas, en las fantasías griegas, o en las fantasías de Egipto, en las leyendas de Egipto y todas estas cosas, con estos dioses que tienen cuerpo de humano y cabeza de pájaro, o cuerpo de toro y cabeza y torso humano, el minotauro, el dios Ra de los egipcios, y todas estas cosas que son injertos de humanos con animales. Bueno, esto es lo que estaba pasando allá en los tiempos de Noé, cuando se alteró el orden del DNA humano, mezclándose con animales, etcétera, etcétera. Nosotros hoy en día todavía estamos haciendo estas cosas. Hay una alteración de los DNA de las plantas, por ejemplo, lo que se llaman naranjas injertadas. Naranjas injertadas son dos tipos de naranja. Una es un limón y la otra es una naranja. Porque son una alteración del DNA de la naranja. La naranja injertada no da semilla, pero así también hay, han cruzado los burros con la yegua y produce una mula, que tampoco puede tener descendencia porque es una alteración del DNA. Yo lo que quiero que vean es que estas cosas no han parado, todavía continúan. Por eso el Señor dice, como en los días de Noé. Nosotros vivimos en gran manera los días de Noé. Hay ahora alteraciones este virus, una alteración del DNA, es algo construido en el laboratorio. Están tratando de hacer un soldado, el soldado universal, como dicen por ahí, un soldado mecánico, pero con mente que pueda pensar, con una fórmula electrónica que puede pensar como un humano, que le pueden hablar, que te obedece. Es una robótica, hoy se llama robótica, y parece una ciencia de tecnología y todas estas cosas, pero esto es precisamente lo que esta gente hacía, no con el robot de hoy en día, pero produjeron estos gigantes. Gigantes, por ejemplo, esas rocas, estas cabezas gigantes que hay allá en la isla de Pascua. ¿A quién se le ocurrió labrar una cabeza así, que son cabezas de dioses, etcétera, etcétera? Y la cabeza que ves afuera de la tierra, no ves el cuerpo de esa cabeza que está enterrado. Y si te metes al internet a investigar, te vas a dar cuenta que sí, debajo de las cabezas estas en la isla de Pascua hay unos cuerpos inmensos labrados en piedra también. ¿Cómo hicieron las pirámides? Las bloques de los pirámides son unos pedazos que pesan miles de toneladas y unos bloques que los tuvieron que mover. ¿Quién pudo mover esas cosas? Había una raza de gigantes en este planeta que vivió por mucho tiempo. Estamos hablando de 500 y pico de años que vivieron y que se extendieron no solamente de allá de los lugares de Noé, sino que pasaron acá a América, porque hay esqueletos de estos gigantes alrededor del mundo. Métase, hermano, a internet, investigue estas cosas para que vea cómo la palabra de Dios te está hablando de algo que ya pasó
Y lo peor de todo es que Jesús dice que así como era en los días de Noé, así va a ser en su venida. O sea, vamos a eventualmente a encontrarnos cosas de este tipo. Ahora, habíamos hablado de los gigantes, de los refaítas en Génesis 15, pero en Deuteronomio 13, y les las dejo ahí para que la vean, y la anoten, Deuteronomio 3, 11 y 2, 11 y 20, habla de Og, rey de Basán, que era otro gigante. Bueno, estaba también en los tiempos de David, Goliat. ¿Y saben por qué David se llevó 5 piedras cuando fue a darle con la honda, a meterle la pedrada a Goliat? Porque Goliat tenía 5 hermanos, eran 5, él tenía 4 hermanos más, así que David se llevó 5 por si acaso le salían los 5 hermanos, pero solamente usó una, pero era una raza de gigante, y Goliat era el último y era filisteo. Entonces, o sea que toda esa tierra donde llegó Abraham, y quisiera que me dieran oportunidad para llegar hasta Abraham, porque es interesante, y ya vamos a llegar allá. Og, rey de Basán, era un gigante que medía como 15 pies de estatura. 15 pies, hermanos, es el tamaño de la pared que llega al techo, son 10 pies generalmente. Y el tipo era, vea, del piso al techo de su casa y del techo la mitad más arriba. Ese es el tamaño de Og. Qué locura. Pero nosotros no nos han hecho énfasis en eso, en las escuelas, ni en la escuela dominical, etcétera. Bueno, resulta que en un día como hoy fue que comenzó el diluvio, pues. Y las fuentes de la misma en las aguas subterráneas. Yo no sé si ustedes vieron la película de Noé. La película de Noé que salió hace unos años atrás. Fue un total caos, porque totalmente antibíblica, pero lo que sí me impresionó es que sí interpretaron bien eso del diluvio, porque se veían como unos geysers que subían agua que salía de la tierra y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Aquí había agua en cantidad, mi brother, para poder inundar la tierra. ¿De dónde salió esa agua? Bueno, en Génesis 1, versículo 6, el Señor dice, haya expansión en medio de las aguas. ¿Qué pasa? Que en Génesis 1, cuando comienza la creación, el Señor dice que la tierra estaba vacía. Vamos a ver un momentito ahí. Dice la tierra, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aguas, la tierra estaba inundada, o sea, que este diluvio de los tiempos de Noé no era el único diluvio. Antes, en el momento de la creación, esta tierra estaba ya inundada. Entonces el Señor, en el versículo 9, dice, en el versículo 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue, y Dios llamó a la expansión cielo. Vamos a entenderlo. Dice que Dios agarró las aguas que estaban inundando el planeta y las separó en dos. Una las puso en la atmósfera, esas son las que están arriba de la expansión, porque la expansión se llama cielo, o sea, están en el cielo, arriba del cielo, y las otras aguas están abajo en la tierra, pero la tierra sigue inundada, porque el Señor dice en versículo 9, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y así fue. Pero todavía hay un exceso de agua, porque para que salga lo seco, ¿qué tiene que hacer el agua? El agua se tiene o que meterse en la tierra o que irse para algún lado, porque no se puede destruir. La ley de las materias dice que la materia no se puede destruir, se puede convertir, transformar, pero no se puede destruir. Entonces, quiere decir que el agua, esta inundación que había aquí en el día 2, día 3, el agua tuvo que meterse a la tierra o que la tierra se la chupó y el agua se convirtió en agua subterránea y se guardaron allí
¿Por qué se guardaron allí? Porque Dios sabía que iba a tener que inundar el planeta y esa agua estaba almacenada ahí para ese juicio. Pero había también aguas en la atmósfera. Y esta atmósfera dice que cuando vino el diluvio, las cataratas. Bueno, cuando aquí llueve, aquí en Panamá llueve, brother, parece que está cayendo perros y gatos, dicen los gringos, que están cayendo del cielo, porque vienen por caños. Pero lo que pasa es que en este diluvio, el exceso de agua que había cuando la tierra estaba totalmente inundada, Dios la tenía dividida en la atmósfera y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, cuando viene el diluvio, el agua que está en la atmósfera cae como catarata y el agua que está debajo de la tierra sale como geyser de abajo de la tierra. Y así es como se viene la inundación. Ahora, las aguas sobre la expansión se precipitaron y las subterráneas salieron a la superficie. El juicio dura 365 días. Este diluvio llovió por 40 días y 40 noches, pero la gente se quedó ahí navegando en el arca, ¿ok? Y duró desde el día que comenzó hasta que Noé salió del arca 365 días. Entonces, ¿qué pasa? El sol brilla. Cuando Noé sale del arca, Dios pone un arco iris en las nubes. ¿Y sabe qué pasa? Una transformación total es lo que sucede. Y por eso Jesús dice que va a ser como en los días de Noé. Va a venir una transformación total. Son milagros por aquí y milagros por allá y cosas que nunca habían pasado. Un arco iris no se conocía un arco iris porque la Biblia dice que no había llovido en esos días, sino que un vapor salía de la tierra. Pues había gran cantidad de agua debajo de la tierra y ese vapor salía de la tierra y regaba todo. Entonces la gente no sabía lo que era un aguacero. Aguacero es algo normal para nosotros, pero para ese tiempo, que lloviera, cuando Noé dijo que venía el agua, que venía el diluvio, todo el mundo se reía de él, porque eso era algo que nunca había pasado. Es como este asunto del arrebatamiento de la iglesia. Es una locura, porque eso nunca ha pasado. Entonces, vienen cosas nuevas, así como eran cosas nuevas en el tiempo de Noé. En el mes primero, Génesis 8, 13 al 14, en el mes primero, el día primero, las aguas se secaron. Y en el mes segundo, a los 27 días, la tierra se secó. Qué rareza que Dios, nosotros aquí en Panamá decimos qué rareza cuando algo está bueno. Qué bueno que Dios da así estas fechas. Pero en Génesis 8, versículo 15, 8, versículo 20, dice Jehová, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará, en el versículo 22, no cesará la sementera, la siega, el frío y el calor, el verano, invierno, el día y la noche. No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre y ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Es decir, otro diluvio no va a venir. Por eso aquellos que tenían todo este miedo del diciembre, ¿cómo era que se llamaba la película esa? El 20 de diciembre, no sé qué fecha era, que dice que se iba a acabar el mundo ese día. Hicieron una película y todo, cómo se rompió la tierra allá en California y se inundó esto y todos fueron a dar a China allá, no sé, a buscar un arca como la de Noé. Y la gente estaba muerta de miedo porque los mayas habían dicho esto y los mayas habían hecho lo otro y que el calendario maya se acababa en esa fecha y todo el mundo con este pánico y esta cosa. Y esto es lo que el Señor dice, no temáis. Y esto causa el temblor y la desesperación en los humanos porque no conocen la palabra de Dios. Y si Dios dice que no voy a causar otro diluvio, entonces no va a haber más diluvio. Ahora, creo que voy a tener que parar ahí porque ya hay una carta aquí que es bien interesante. No sé si la pueden ver, pero es una carta genealógica y comienza con
con Adán, que vivió 930 años. A los 130 tuvo a Set a los 105 a Enos, Enos a los 90 a Cainán, y Cainán a los 90 tuvo a Mahalalel, etcétera, 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 hasta que llegamos a Enoc, a Matusalén, y de Matusalén a Lamec, que es el padre de Noé. Mira esto, de Adán, que vivió 930 años, a Noé habían 140 años. Quiere decir que el padre de Noé, que es Lamec, fue contemporáneo con Adán, y él pudo haber recibido la información de cómo fue la creación, de lo que pasó, y información de lo que pasó en el jardín del Edén, de boca de Adán. Y Lamec se la pasa a Noé. Ahora, Noé vive 600 años, y aquí en los 600 años de Noé, de Noé, sí, es el año del momento del diluvio. Y Noé, después de esos 600 años, vive 300 años, 350 años más, y llega a 950 años. Sem, su hijo, llega, en vez de 900, llega a 600. Arfaxad, hijo de Sem, llega a 400. Sala, hijo de Arfaxad, llega a 433. Eber llega a 464. Peleg a 239. Reú a 239. Serug a 230. Nacor a 148. Taré, padre de Abraham, a 207. Y Abraham llega a los 175 años, y Isaac llega a los 180 años, y Isaac y Jacob, vamos a ver, Abraham, Isaac y Jacob llega a los 147 años. Entonces, lo que Dios dijo que iba a reducir la edad del hombre a 120 años, que leímos anteriormente por allá arriba, esto verdaderamente se está llevando a cabo después del diluvio. Y lo que pasó es muy simple, mira. Otra cosa que no había pasado. Cuando se precipitan las aguas que están en el firmamento, esta capa gruesa que no permitía que hubiese lluvia, pero cuando se precipita, el sol brilla. Cuando el sol brilla, sale el arco iris, el pacto que Dios utiliza con Abraham, o el símbolo del pacto que Dios utiliza con Abraham. Pero además del arco iris, causado por la descomposición de la luz solar, que no pasaba antes porque el sol no brillaba, porque estaba todo nublado. Pero ahora que no hay esa nubosidad espesa, el sol brilla, viene la descomposición de los rayos solares, sale el arco iris, o se ve el arco iris, pero también hay otra cosa que se llaman los rayos ultravioleta, y los rayos ultravioleta penetran la atmósfera, y es lo que poco a poco va reduciendo la capacidad de la piel y del cuerpo humano de vivir largo tiempo. Entonces, aquí vemos explicado cómo es que sucedió esto de que la gente vivía 900, 1000 años antes, bueno, 900 y pico años antes, pero ahora no, ahora estamos limitados a 120. Mi abuelo vivió 100, mi papá vivió 94, y los viejos, buenos viejos, duran hasta los 100, pero 120 es difícil que lleguemos a los 120 años hoy en día. Bueno, yo voy a terminar aquí. Mañana comenzamos en este asunto de esta carta, que es bien interesante, de lo que pasa en la vida de Noé cuando sale del arca, y de sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y cómo ellos, porque la Biblia dice que de ellos salió todos los habitantes de la tierra. Bueno, quedamos aquí. Señor me los bendiga a todos. Si alguien tiene una pregunta, una cosa, vamos a tratar de responderle.
Pastor Enrique, es que Cuéntame. me desconecté un poquito. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Sí, era que me desconecté un poquito, que me acomodé aquí. Usted dijo que la gente duraba 900, pero que ahora solo 120, pero ese pedacito ahí como que tuvo un pequeño bache yo acá.